Valeria estaba de pie en la terraza de su mansión, admirando el horizonte de la Ciudad de México, donde los últimos rayos de sol teñían el cielo de un dorado profundo. La vista era deslumbrante. Edificios modernos se mezclaban con la arquitectura colonial, una tapicería de vida pulsante que reflejaba el éxito que había conquistado a lo largo de los años. Sin embargo, mientras observaba la escena ante ella, destellos de su pasado humilde surgían en su mente, como sombras que se negaban a desaparecer, recuerdos de una infancia simple, donde la lucha diaria por la supervivencia era una constante, contrastaban dolorosamente con el lujo que la rodeaba ahora. Javier, su esposo, estaba sentado en la mesa del comedor al fondo, su atención dividida entre el celular y los documentos esparcidos frente a él. El ambiente, antes lleno de risas y conversaciones, ahora parecía cargado de una tensión casi palpable. Valeria sintió la distancia emocional entre ellos crecer como una barrera invisible. Al acercarse a él, no pudo evitar notar la expresión preocupada que cruzaba su rostro. «¿Estás bien, Javier? Pareces que el mundo te pesa sobre los hombros», dijo Valeria, tratando de romper el silencio. Su voz tenía un tono suave, pero había una urgencia subyacente. «Estoy ocupado, Valeria. Son solo negocios», respondió él, sin desviar la mirada de la pantalla del celular. «¿Negocios? ¿Desde cuándo tienen ese poder sobre ti?», inquirió Valeria, con un toque de frustración en su voz. Esa llamada parecía más un ultimátum. Javier finalmente levantó la vista, y Valeria pudo ver la inquietud reflejada en sus ojos. «No necesitas preocuparte por eso. Solo son cuestiones a resolver. Nada que te afecte directamente». Pero la respuesta evasiva de Javier dejó a Valeria aún más agitada. Sentía que había algo más profundo que él escondía, como un secreto que se arrastraba entre ellos como una sombra. El clima estaba pesado, y la sensación de que la vida que habían construido juntos estaba desintegrándose era casi insoportable. Esa misma noche, durante la cena, el teléfono de Javier sonó nuevamente, interrumpiendo la conversación. Él contestó, y Valeria pudo escuchar solo su lado de la conversación, pero cada palabra parecía un puñal en su pecho. La tensión en su voz y la expresión sombría que se instaló en su rostro fueron suficientes para mantener a Valeria en alerta. «No puedo simplemente dejar esto de lado ahora», dijo Javier, su voz cargada de una gravedad que Valeria nunca había escuchado antes. «Estamos en juego aquí». Tan pronto como colgó, Valeria no pudo contener su curiosidad. «Javier, ¿qué está pasando? No puedes dejarme en la oscuridad así». Él respiró hondo, y por un momento, Valeria tuvo la impresión de que estaba a punto de abrirse, pero, en lugar de eso, desvió la mirada, como si estuviera huyendo de una verdad que no quería enfrentar. «Prometí que esto no te afectaría. Estamos seguros aquí». «¿Seguros? ¿Cómo puedes decir eso? Estás escondiendo algo de mí, y siento que esto está a punto de explotar», respondió Valeria, su voz temblando de emoción. «Sé honesto conmigo, Javier. Lo merezco». Él dudó, la lucha interna visible en su rostro. «Valeria, mi familia, están involucrados en cosas que no puedes imaginar. Es peligroso. Necesitamos ser cautelosos». Las palabras de él golpearon a Valeria como un puñetazo en el estómago. «¿Me has mentido durante todos estos años, Javier? La vida que construimos, ¿es todo una farsa?». El desespero en su voz resonó en la sala, mientras el peso de la verdad comenzaba a desmoronar sus ilusiones. Javier cerró los ojos, y Valeria pudo ver el dolor en su rostro. «Hice esto para protegerte, para protegernos, pero ahora no hay forma de volver atrás. Necesitamos huir. Es una cuestión de supervivencia». El shock y la desesperación la invadieron, y la mansión que antes simbolizaba seguridad ahora parecía una prisión. Valeria sintió las lágrimas correr por su rostro, mientras la realidad de lo que estaba a punto de suceder comenzaba a establecerse en su corazón. La vida perfecta que conocía estaba desmoronándose, y lo único que quedaba era la incertidumbre del futuro que les esperaba. Valeria y Javier llegaron a la remota villa de Oaxaca al atardecer, cuando el sol teñía el cielo con tonos de naranja y púrpura. La pequeña comunidad, anidada entre majestuosas montañas, exhibía una simplicidad encantadora que contrastaba bruscamente con la opulencia de la mansión que Valeria había dejado atrás. Las casas de adobe, con techos de palma, parecían observar a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y desconfianza.
Valeria sintió un nudo en el estómago al percibir las miradas inquisitivas de los habitantes, que se reunían en las aceras, murmurando entre sí. «¿Es aquí donde vamos a vivir?», murmuró Valeria, casi para sí misma. Su corazón latía acelerado, y la sensación de estar completamente fuera de lugar era abrumadora. Miró a Javier, que mantenía la mirada fija al frente, como si intentara protegerse de la realidad que los rodeaba. «Es lo que tenemos ahora», respondió Javier, su voz cargada de un peso que Valeria no podía descifrar. El hombre que conocía, el hombre que la había hecho creer en un futuro seguro, ahora parecía distante, como si una barrera invisible los separara. En los primeros días en la villa, Valeria se encontró luchando por adaptarse a la nueva vida. Lo que antes era un deslumbrante lujo ahora se había transformado en una lucha diaria. La falta de comodidad que consideraba esencial la dejaba exhausta. El intenso calor durante el día y las noches frías de la montaña hacían que la experiencia fuera aún más difícil. La comida era sencilla, las costumbres diferentes y el idioma, aunque familiar, sonaba extraño en sus labios. «Necesitas acostumbrarte a esto», dijo Javier, tratando de animar a Valeria en uno de sus días más difíciles. «Aquí las cosas son diferentes, pero eso no significa que sean peores». «¿Diferentes?», Javier, es como si hubiera caído en un agujero en el tiempo. «No pertenezco a este lugar», respondió Valeria, agitada. La frustración crecía dentro de ella, y el abismo emocional que se había formado entre ellos la dejaba aún más angustiada. Fue en un día en que Valeria se sentía especialmente vulnerable que decidió visitar el mercado local. Al entrar en el espacio vibrante, con puestos que exhalaban aromas de especias y frutas frescas, se sintió un poco más viva. Sin embargo, la mirada de los demás aún pesaba sobre ella. Las mujeres conversaban en voz baja, y los hombres la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Fue en ese momento que conoció a Isabel. La mujer, con cabellos canosos y una mirada profunda y sabia, se acercó a ella con una sonrisa acogedora. «¿Eres nueva aquí, verdad?», preguntó Isabel, su voz suave como un susurro. Valeria dudó, pero la amabilidad de Isabel la hizo abrirse. «Sí, estoy intentando adaptarme, pero es difícil». Isabel estudió a Valeria por un instante, como si pudiera ver más allá de la superficie. «Llevas algo pesado en los ojos. Pero aquí, incluso el peso del alma encuentra cura». «¿Cura?», Valeria repitió, sin entender. «¿Cómo puedo encontrar cura cuando todo lo que conozco se ha deshecho? A veces, es necesario perderse para volver a encontrarse. La vida aquí es simple, pero llena de sabiduría. Déjame mostrarte», ofreció Isabel, extendiendo la mano. Valeria sintió un impulso de aceptación, y antes de que pudiera pensarlo, tomó la mano de Isabel. «Me gustaría aprender», dijo, su voz un poco más fuerte. Isabel sonrió, y juntas comenzaron a explorar el mercado, donde Isabel presentó a Valeria las tradiciones locales, ingredientes e historias que moldearon la vida de la comunidad. Mientras caminaban, Valeria comenzó a sentir que, tal vez, había esperanza de encontrarse a sí misma en ese lugar que antes parecía tan hostil. Pero al mismo tiempo, Javier permanecía distante, perdido en sus propios conflictos internos. Valeria lo observó a lo lejos, su rostro cargado de culpa y preocupación. La distancia emocional entre ellos parecía aumentar cada día, y Valeria se preguntaba si podría encontrar el camino de regreso al hombre que amaba. Valeria observaba la danza de las llamas de la fogata frente a ella, fascinada por la intensidad del ritual que Isabel había organizado, los colores vibrantes de los trajes tradicionales, el sonido de los tambores y las voces cantando al unísono, la envolvían de una manera que nunca había experimentado antes. En el centro del círculo, los participantes bailaban con una energía que parecía resonar con la propia tierra, y Valeria se sentía cada vez más conectada a aquella cultura que antes le parecía tan lejana. Isabel, al percibir la contemplación de Valeria, se acercó y comentó: «Este ritual habla de valentía, de superación. Cada paso nos recuerda que, incluso en las peores adversidades, siempre hay un camino hacia la luz». Valeria sonrió, pero la sombra de sus pensamientos la seguía. La vida que conocía en la Ciudad de México parecía tan lejana ahora, y los recuerdos de su pasado lujoso comenzaban a mezclarse con la nueva realidad que enfrentaba.
Después del ritual, Valeria e Isabel se sentaron sobre un tronco de árbol, donde la luz de la fogata aún iluminaba sus rostros. «Sabes, querida», comenzó Isabel, «la historia de nuestra villa está entrelazada con la de todas las familias que aquí habitan. Cada leyenda lleva una enseñanza. Te sientes perdida, pero es en la búsqueda de la verdad donde encontrarás tu lugar». Valeria asintió lentamente, sintiendo la profundidad de las palabras de Isabel. «Estoy tratando de entender qué pasará con Javier y conmigo. Él me ha ocultado tanto. No sé si puedo confiar en él ahora». El peso de sus palabras flotó en el aire, y Isabel la observó con atención. «A veces, lo que está oculto es lo que más necesitamos enfrentar. La verdad puede doler, pero también puede liberar», dijo Isabel, mirando hacia el horizonte donde las montañas se erguían majestuosas. Valeria reflexionó sobre esto, dándose cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. En los días siguientes, Valeria continuó profundizando en la cultura local, e Isabel la alentó a participar en actividades que revelaran más sobre las costumbres y leyendas de la región. En una mañana soleada, mientras organizaban pertenencias antiguas en uno de los rincones de la casa de Isabel, Valeria tropezó con una caja polvorienta. Curiosa, la abrió y comenzó a examinar el contenido. Al mirar las cartas amarillentas y las fotos descoloridas, Valeria sintió un escalofrío en la espalda. Las imágenes mostraban a un joven Javier, sonriendo al lado de amigos, pero había algo sombrío en sus ojos que la intrigaba. Isabel, al percibir el cambio en la expresión de Valeria, preguntó: «¿Qué encontraste?» «Son fotos de Javier y cartas. Muchas de ellas parecen hablar sobre el cartel», respondió Valeria, con la voz temblorosa. «Él nunca mencionó esto. ¿Qué más me ha ocultado?» La frustración y la traición la consumían, e Isabel se acercó, poniendo la mano sobre el hombro de Valeria. «A veces, las personas cargan fardos que no pueden compartir. El miedo a perder a aquellos que aman puede ser paralizante», dijo Isabel suavemente. «Pero la verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la curación». Más tarde, Valeria decidió que necesitaba confrontar a Javier. No podía seguir viviendo con dudas e inseguridades. Cuando Javier llegó a casa, ella lo estaba esperando, con la caja de cartas a su lado. Sus ojos se encontraron, y Valeria sintió que su corazón se aceleraba. «Javier, necesitamos hablar». Él dudó, dándose cuenta de la gravedad en su voz. «¿Sobre qué?» «Sobre esto», respondió Valeria, gesticulando hacia la caja. «Sobre el cartel, sobre quién eres realmente. No puedo creer que me hayas ocultado esto durante tanto tiempo». Javier pareció desmoronarse, su expresión revelando una mezcla de culpa y dolor. «Valeria, yo lo hice para protegerte. Pensé que, si te contaba, me dejarías. ¿Y crees que eso es amor?», exclamó Valeria, elevando un poco la voz. «Me privaste de la verdad, de la elección de saber quién eres realmente. No sé más en quién confiar». Él se acercó, intentando tocar su brazo, pero ella se apartó, la rabia y el dolor transparentes en su rostro. «Necesitas contarme todo, Javier. Si no, no sé si podré quedarme a tu lado». Javier tomó aire, los ojos llenos de lágrimas. «Valeria, me vi forzado a involucrarme con el cartel. Era una cuestión de supervivencia, no solo para mí, sino para la villa. Creí que, si me convertía en parte de esto, podría protegerlos, pero ahora no sé cómo escapar de esta pesadilla». Valeria sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. La revelación de la lucha interna de Javier hacía que sus propias certezas comenzaran a desmoronarse. «¿Me mentiste, Javier? ¿La vida que construimos es todo una farsa?». Él bajó la cabeza, la vergüenza apoderándose de él. «Quería ser un hombre mejor para ti, pero el pasado no me deja en paz. Y ahora, parece que todo está a punto de desmoronarse». Valeria sintió que el mundo a su alrededor estaba cambiando, y la lucha entre el amor y la traición la consumía. Las sombras del pasado estaban más cerca que nunca, y la verdad que buscaba podría ser la única clave para la liberación de ambos. Valeria miró hacia las montañas que rodeaban la villa de Oaxaca, sintiéndose pequeña y vulnerable. La nueva vida que ella y Javier habían elegido, forzados por la revelación del oscuro pasado de él, era un peso que aún no podía soportar. La mansión lujosa que había dejado atrás parecía un mundo distante, y ahora, aquí, en medio de aquella simplicidad,
Se sentía perdida. El entorno era hermoso, pero la falta de familiaridad la dejaba inquieta. Decidió que necesitaba aprender a defenderse, no solo contra los fantasmas del pasado de Javier, sino también contra las amenazas que ahora pesaban sobre ellos. Después de un largo día de intentos de adaptación, Valeria encontró a Isabel sentada a la sombra de un gran roble, observando a los niños jugar. La mujer era un pilar de la comunidad, y Valeria admiraba su fuerza silenciosa. «Isabel», comenzó Valeria, dudosa, «¿puedes enseñarme a defenderme? Siento que necesito estar preparada para lo que viene». Isabel levantó la vista, estudiando el rostro de Valeria. «La defensa no solo se trata de fuerza física, querida. Es saber quién eres y qué estás dispuesta a proteger. Pero, por supuesto, puedo enseñarte algunas técnicas. Comencemos mañana al amanecer». Valeria sintió una ola de alivio y gratitud. La idea de aprender algo nuevo, de hacerse más fuerte, la llenaba de esperanza. Esa noche, mientras intentaba dormir, la ansiedad la consumía. La imagen de Javier, distante y atrapado en sus propios pensamientos, la inquietaba. Parecía tan perdido como ella, pero la culpa que lo consumía lo hacía aún más inaccesible. A la mañana siguiente, Valeria se unió a Isabel. Se dirigieron a un campo abierto, lejos de las miradas curiosas de los aldeanos. Isabel comenzó a enseñarle a Valeria a posicionarse, a encontrar su equilibrio. «Considera tu respiración», dijo Isabel, demostrando un movimiento defensivo. «La calma es tu mejor amiga. Cuando te sientes tranquila, puedes actuar con claridad». Valeria intentó imitar los movimientos, pero se sentía torpe. «No soy lo suficientemente fuerte para esto», desahogó exasperada. Isabel sonrió con comprensión. «La fuerza no se mide solo en músculos. A veces, la verdadera fuerza proviene de la determinación. Recuerda, estás luchando por algo más grande que tú misma». Cada día, Valeria se esforzaba más. Las lecciones de Isabel no eran solo físicas, se convirtieron en una forma de terapia. Valeria comenzó a abrir su corazón, compartiendo sus miedos e inseguridades, mientras Isabel la animaba a ver su propia fuerza interior. La conexión entre las dos crecía, y Valeria se sentía más anclada en la nueva realidad que estaba construyendo. Sin embargo, la situación con Javier continuaba tensa. Él insistía en que Valeria debería regresar a la Ciudad de México, que la aldea no era segura, pero Valeria se negaba a ceder. Una noche, mientras se preparaban para dormir, ella enfrentó a Javier. «No entiendes, Javier. Estoy aquí ahora y no voy a huir. Necesitamos enfrentar esto juntos». Javier, con los ojos cansados, miró a Valeria y dijo: «¿No ves? La vida que construimos está en riesgo. No puedo permitir que te lastimen por mis decisiones». Valeria sintió una indignación crecer dentro de ella. «Tú me pusiste en esta situación. Ahora, o luchamos juntos, o enfrentamos el caos por separado. Estoy decidida a proteger esta aldea y a mí misma. Necesitas apoyarme». Las palabras de Valeria resonaron en el silencio de la noche, y Javier, en su estado de confusión, no pudo encontrar respuesta. Sabía que la batalla que enfrentaban era tanto interna como externa, y la lucha de Valeria por su propia identidad y seguridad lo hacía admirar aún más a la mujer que amaba. A la mañana siguiente, mientras Valeria se preparaba para otro día de entrenamiento con Isabel, llegó un mensaje amenazante. Un rival de Javier, un nombre que Valeria ya conocía de las historias de Isabel, había enviado una advertencia. La aldea estaba en peligro, y la tensión aumentaba. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Era la señal de que no podían ignorar lo que estaba por venir. El momento de actuar era ahora, y estaba decidida a enfrentar lo que viniera, armada no solo con lo que había aprendido, sino con la fuerza que había descubierto dentro de ella. Valeria e Isabel se sentaron en la mesa de madera rústica de la pequeña casa que ahora servía de refugio para ambas. El olor a especias y hierbas frescas flotaba en el aire, un recuerdo del mercado local al que Valeria aún intentaba acostumbrarse. La suave luz de la tarde iluminaba sus rostros, mientras la tensión flotaba como una sombra. Valeria, con la mente hirviendo de preguntas, miró a los ojos de Isabel, buscando respuestas. «Tenemos que saber más sobre el cartel y lo que realmente está sucediendo con la familia de Javier», dijo Valeria, su voz decidida. «Necesitamos entender las conexiones entre ellos y la aldea». Isabel asintió,
su expresión seria. La historia de tu familia es compleja. El cartel no es solo crimen, es una red de lealtades y traiciones. Lo que busques puede llevar a verdades difíciles. Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras. Javier no me contó la verdad, me ocultó su pasado, y ahora todos estamos en peligro. La indignación crecía en su pecho, mezclada con la frustración por haber confiado en él. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba las montañas circundantes, Valeria e Isabel se reunieron con algunos pobladores de la aldea. Juntos, discutieron las historias que circulaban sobre el cartel y la rivalidad que permeaba la vida en la comunidad. Las voces eran bajas, pero la urgencia en las palabras era palpable. Hay rumores de que la muerte de un amigo de la infancia de Javier está relacionada con el cartel, comentó un hombre anciano, su voz temblando. Eso le partió el corazón y lo sumergió en este mundo sombrío. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién fue ese amigo? ¿Y por qué su muerte causó tanto impacto? Era Miguel, un chico que siempre intentó proteger la aldea. Murió en un conflicto que involucraba a familias rivales, respondió Isabel, su voz sombría. Javier se vio entre la espada y la pared. Creía que al unirse al cartel, podría proteger su hogar. Con cada palabra, Valeria sentía su perspectiva cambiar. Recordaba las conversaciones que había tenido con Javier, las promesas de un futuro juntos. Él nunca mencionó esto, murmuró. ¿Por qué no me lo contó? Miedo, respondió Isabel, mirándola a los ojos. Miedo a lo que podrías pensar, miedo a que lo dejaras. Intentaba protegerte, aunque eso costara la verdad. Valeria se levantó abruptamente, su mente agitada. No puedo creer que me haya puesto en esta situación. Necesita ser honesto. Me lo merezco. A la mañana siguiente, Valeria decidió confrontar a Javier. Al encontrarlo en la terraza de la casa, su corazón acelerado, él estaba mirando hacia las montañas, perdido en sus pensamientos. Javier, comenzó ella, su voz firme, necesitamos hablar sobre ti, sobre el cartel y sobre Miguel. Él se volvió, la expresión de su rostro cambiando de sorpresa a preocupación. Valeria, no es lo que piensas. No quiero que te involucres en esto. ¿Y crees que puedes mantener esto en secreto para siempre? Me pusiste en esta situación, y ahora necesitamos enfrentarlo juntos, insistió ella, la determinación en sus palabras resonando como un eco. Fui forzado a entrar en este mundo, Valeria. Pensé que estaba protegiendo la aldea, pero ahora todo es más complicado de lo que imaginaba, explicó Javier, el dolor en su voz transparente. ¿Y crees que protegerme mintiéndome es la solución? Necesito saber la verdad. Esta es la única manera de encontrar una salida, declaró Valeria, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se entrelazaban. Él dudó. Su mirada se perdió en las montañas. No quería que te involucraras en esto. La vida que tenías era todo lo que siempre quise para ti. No quería que vieras quién soy realmente. Valeria dio un paso al frente, decidida. No me importa quién eras. Me importa quién eres ahora y cómo podemos enfrentar esto juntos. Pero necesitas ser honesto conmigo. La tensión entre ellos era casi palpable. Javier finalmente cedió, su voz baja pero intensa. Está bien, Valeria, te contaré todo, pero ten en cuenta que la verdad puede ser dolorosa. Y así, bajo el cielo azul de la mañana, Valeria sintió que una nueva etapa en sus vidas estaba a punto de comenzar. La verdad era un camino peligroso, pero era el único que podría llevarlos a la libertad. Valeria estaba absorta en pensamientos cuando, al revisar las cartas antiguas que había encontrado en la caja de Javier, un mapa se destacó entre los papeles amarillentos. Las líneas dibujadas eran intrincadas, revelando no solo un camino, sino un trozo de historia que la conectaba a la rica cultura de Oaxaca. Curiosa, se acercó a Isabel, que estaba preparando una infusión de hierbas en la pequeña casa que ahora compartían. Isabel, mira esto, dijo Valeria, extendiendo el mapa hacia la mujer. Encontré esto entre las cosas de Javier. Parece llevar a algún lugar importante. Isabel tomó el mapa entre los dedos, observando los detalles con una mirada atenta. Este es un mapa ancestral. Muestra un lugar sagrado, un sitio donde nuestros antepasados se reunían para resolver disputas y celebrar la vida. Muchos creen que allí se encuentran respuestas para los conflictos que nos rodean. Valeria frunció el ceño.
su corazón acelerando al considerar la importancia de ese descubrimiento. ¿Crees que podríamos encontrar algo que nos ayude a entender lo que está pasando? ¿La verdad sobre el cartel? ¿Sobre la rivalidad de Javier? Quizás, respondió Isabel, un brillo de determinación en los ojos. Si vamos a ese lugar, podremos conectarnos con las energías de nuestros antepasados. ¿Quién sabe? Tal vez ellos nos guiarán. Decidida, Valeria reunió a Javier e Isabel para discutir la jornada. Cuando los tres estaban sentados alrededor de la mesa rústica, Valeria habló con firmeza. Necesitamos ir a este lugar. Es nuestra oportunidad de entenderlo todo. Javier, necesitas contarnos más sobre tu familia y lo que te llevó a entrar en el cartel. No podemos enfrentar lo que viene sin conocer la verdad. Javier dudó. El dolor en su mirada era evidente. Yo no sé si es el momento adecuado. La historia de mi familia está llena de traiciones. Pero si realmente quieren saber, prometo que hablaré todo. Entonces vamos juntos. Insistió Valeria. Necesitamos enfrentar esto como un equipo. Desde las montañas circundantes emanaba una belleza austera, mientras el trío se aventuraba por la senda que llevaba al lugar sagrado. El aire estaba fresco y perfumado con las flores silvestres que brotaban a lo largo del camino. Durante la caminata, Javier comenzó a abrir su corazón. Mi familia siempre fue respetada en la aldea, pero el cartel se infiltró en nuestras vidas como una sombra. Fui forzado a tomar decisiones que no quería. La protección de la aldea estaba en juego, y no quería que más personas sufrieran por mis decisiones. Isabel, caminando al lado de Valeria, miró al hombre que amaba. Javier, es común que las familias enfrenten este tipo de dilemas. Lo que hiciste fue para proteger a quienes amas, pero ahora es hora de liberarte de eso. La culpa no necesita definir quién eres. Al llegar al lugar sagrado, Valeria sintió una energía vibrante en el aire. Las piedras dispuestas en círculo parecían contar historias de tiempos antiguos. «Esto es increíble», murmuró, admirando la belleza del lugar. Aquí, la conexión con el pasado es palpable. Javier se acercó a un altar improvisado, donde flores y ofrendas estaban dispuestas. Este es el lugar donde nuestras familias se reunían. Lo que sucedió aquí pudo haber sido la raíz de muchos conflictos. El pacto que existía entre las familias fue corrompido por traiciones. Y ahora, todo esto está volviendo para atormentarnos. Valeria miró a los ojos de Javier, sintiendo la gravedad de sus palabras. Necesitamos entender qué sucedió, qué destruyó esta alianza ancestral. Isabel, con una mirada atenta, comenzó a hablar. Aquí, en este lugar, las leyendas nos cuentan sobre valentía, traición y resistencia. La verdad está escondida en las historias que nuestros antepasados nos dejaron. Si miramos con el corazón y la mente abiertos, podemos descubrir lo que necesitamos para enfrentar lo que se avecina. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Valeria, Javier e Isabel se prepararon para buscar respuestas en las sombras del pasado. Las revelaciones que estaban por venir podrían ser la clave para unir a la comunidad y enfrentar los desafíos que les aguardaban. El destino de la aldea y de sus vidas dependía del coraje que encontrarían en ese sagrado espacio de reconciliación. Valeria, Javier e Isabel llegaron al lugar sagrado, un espacio de belleza ancestral, rodeado de árboles altos y una serenidad que parecía emanar del propio suelo. El aire estaba cargado de una energía palpable, como si las historias de generaciones pasadas aún resonaran entre las piedras. El grupo buscaba respuestas, pero la tensión en el aire era innegable. Sabían que la rivalidad familiar de Javier podría ponerlos en peligro inminente. Mientras caminaban, Valeria miró a Javier, su rostro marcado por una mezcla de determinación y miedo. ¿Estás listo para esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Javier dudó, su mirada fija en el suelo cubierto de hojas secas. No sé si estoy listo para enfrentar lo que viene, pero no puedo seguir huyendo. Isabel, que caminaba al frente, se detuvo y se volvió hacia ellos. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. Aquí, en este lugar, la verdad puede ser revelada, pero necesitas estar preparado para lo que descubrirás. Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Valeria. Sentía que la jornada apenas había comenzado. De repente, un movimiento al acecho en las sombras hizo que sus corazones se dispararan. Un grupo rival los rodeó,
los rostros ocultos tras capuchas, las miradas frías y amenazadoras. ¿Qué hacen aquí? La voz del líder sonó, cortante como un filo de navaja. Javier dio un paso al frente, intentando mostrarse firme. Venimos en busca de paz. No necesitamos más violencia. ¿Paz? El líder rió, un sonido seco y cruel. Están en el territorio equivocado. Lo que desean no va a suceder mientras yo esté aquí. Valeria sintió un escalofrío en la espalda. La situación era más peligrosa de lo que habían imaginado. Isabel, dándose cuenta del clima tenso, rápidamente formuló una estrategia. Yo los distraeré, susurró a Valeria y Javier. Ustedes necesitan encontrar un lugar seguro. Con un movimiento ágil, Isabel se alejó, llamando la atención del grupo rival. ¿Creen que pueden intimidar a esta villa? No conocen la fuerza que hay aquí. Los hombres rivales intercambiaron miradas, dividiendo su atención entre Isabel y el par de personas que tenían frente a ellos. Valeria sintió un impulso de correr, pero la valentía de Isabel la hizo dudar. Necesitamos hacer algo, le dijo a Javier, mirándolo a los ojos. No podemos dejarla sola. Valeria, no entiendes, respondió Javier, el desespero visible en su mirada. Si no actuamos rápido, podríamos ser atrapados todos. Necesitamos salir de aquí. Pero Valeria no estaba dispuesta a retroceder. No, Javier, esta es nuestra oportunidad de enfrentar esto de una vez por todas. Justo cuando el grupo rival parecía dispersarse, Valeria tomó la delantera. Con un paso adelante, se dirigió al líder, quien estaba a punto de avanzar. Espera, vamos a resolver esto ahora. No necesitamos más sangre. Lo que sucedió entre nuestros clanes no tiene por qué continuar. Propongo una tregua. El líder, sorprendido, arqueó una ceja. ¿Una tregua? ¿Y por qué debería aceptar eso? Valeria respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Porque la verdad debe salir a la luz. La corrupción del cartel solo se perpetúa en medio de la violencia. Soy la esposa de Javier, y estoy dispuesta a exponer los crímenes del cartel. Juntos, podemos desmantelar esta red de odio. La expresión del líder se suavizó por un momento, mientras los hombres a su alrededor murmuraban entre sí inseguros. Javier la miró con una mezcla de amor y admiración, reconociendo la fuerza que ella poseía. Valeria, no tienes que hacer esto, le dijo, pero Valeria sacudió la cabeza. Elegí este camino. Ahora, necesitamos de tu ayuda. Tras un largo silencio, el líder finalmente habló. Acepto la tregua, pero ustedes deben resolver la traición dentro de su propio clan. Si no lo hacen, esta paz será solo una ilusión. Con esas palabras, la tensión en el aire comenzó a disiparse, pero Valeria sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. La determinación en su corazón no la dejaría parar ahora. Valeria estaba decidida a unir a la comunidad de Oaxaca. Después de la emboscada y la tregua propuesta, la sensación de urgencia era palpable. Miró alrededor de la pequeña sala de la casa de Isabel, donde los rostros desconfiados y preocupados de la población local se reunían. Las paredes de adobe y el techo de palma parecían casi testigos silenciosos de la tensión que flotaba en el aire. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando las expresiones de incertidumbre. Necesitamos ser claros sobre lo que está sucediendo, comenzó Valeria, su voz firme, aunque un poco temblorosa. La verdad es que todos estamos en peligro. El cartel no se detendrá hasta que todos estemos bajo su control. Javier y yo lo sabemos por experiencia propia. Los murmullos resonaron en la sala. Un hombre anciano, con el rostro surcado por las líneas del tiempo, levantó la mano. ¿Y qué podemos hacer? Solo somos campesinos. ¿Qué tenemos en comparación con su poder? Valeria respiró hondo, reconociendo la desesperanza en sus ojos. Tenemos la fuerza de la comunidad. Si nos unimos, podemos enfrentarlos. Necesitamos mostrar que no tenemos miedo. Si permanecemos divididos, seremos fácilmente derribados. Javier, que estaba al lado de Valeria, sintió un peso en el pecho. Sabía que la comunidad lo miraba, pero se sentía como un intruso. Yo no sé si ellos van a creer en mí, murmuró, mirando al suelo. Fui parte de esto, parte del problema. Eres parte de la solución ahora, dijo Valeria, volviéndose hacia él con intensidad. Ellos necesitan ver que estás dispuesto a cambiar, que estás de nuestro lado. Las miradas se volvieron hacia Javier, un joven del grupo, que parecía ser uno de los líderes naturales de la comunidad. Alzó la voz. Te involucraste con ellos, Javier.
¿Cómo podemos confiar en ti? ¿Cómo podemos creer que no nos traicionarás nuevamente? La tensión aumentó, y Javier se sintió rodeado de miradas acusatorias. Ya no soy el hombre que era antes. Tomé decisiones para proteger a mi familia, pero ahora sé que eso estaba mal. Estoy aquí para luchar a su lado, para corregir mis errores. Valeria observó la batalla interna de Javier. Sabía que estaba luchando contra los fantasmas del pasado, pero ahora era el momento de actuar. Necesitamos construir confianza. Comencemos con un plan. Si nos unimos y somos transparentes, podremos enfrentar el cartel juntos. Isabel, que hasta entonces había estado observando en silencio, decidió intervenir. Conocí a los padres de Javier. Hicieron sacrificios enormes para proteger esta villa. Lo que él está haciendo ahora es un reflejo de su lucha. No está solo. Todos tenemos algo que perder. Las palabras de Isabel añadieron un nuevo peso a la conversación. Valeria vio que algunos rostros se suavizaban. Es verdad, continuó. Necesitamos rescatar la historia de nuestras familias. Debemos recordar lo que nos unió en el pasado. Las leyendas que nos hablan sobre valentía y resistencia. La sala empezó a resonar con murmullos de acuerdo. Los habitantes de la villa comenzaron a mirarse, algunos asintiendo lentamente. Javier, sintiéndose fortalecido por la defensa de Isabel, comenzó a hablar. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a cada uno de ustedes. Podemos trabajar juntos para desmantelar este cartel. Necesitamos un plan y coraje. Valeria sintió que estaba comenzando a ocurrir algo especial allí. Las palabras de Javier, aunque cargadas de dolor, estaban abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. Organicemos un consejo, sugirió ella, un lugar donde todos puedan compartir sus ideas y preocupaciones. Juntos, podemos encontrar una forma de proteger nuestro hogar. Los habitantes de la villa comenzaron a levantarse, y la atmósfera estaba cambiando. Valeria vio que la desconfianza estaba dando paso a algo más poderoso, la esperanza. Nuestra fuerza está en la unión, dijo, con un brillo en los ojos, y juntos, lucharemos por un futuro mejor. Vamos a reconstruir la confianza que fue quebrada. Isabel sonrió, orgullosa, mientras los moradores empezaban a reunirse en pequeños grupos, conversando sobre lo que podían hacer. Valeria y Javier estaban juntos, listos para enfrentar lo que viniera. La villa, antes marcada por la incertidumbre, ahora vibraba con la posibilidad de cambio. Valeria observaba el movimiento de la villa al atardecer, la luz dorada bañando las casas de barro y las montañas al fondo. Su corazón latía con fuerza y la revelación del traidor la atormentaba. El primo de Javier, un hombre que siempre había estado presente en sus vidas, ahora se revelaba como la raíz del mal que amenazaba a la comunidad. Con la valentía que había cultivado en los últimos días, decidió que necesitaba confrontar la situación de frente. Mientras caminaban por el mercado, Valeria se acercó a Javier, quien la acompañaba en silencio. El peso de la revelación aún flotaba entre ellos como una sombra. Necesitamos hablar con la comunidad, Javier. Ellos necesitan saber lo que está sucediendo. Javier dudó, con la mirada distante. Sabes cómo reaccionan ante las acusaciones. Puede ser peligroso. Valeria sujetó su mano, sintiendo la tensión en sus músculos. Si no hacemos esto, estaremos condenados a vivir con miedo. Tienen derecho a saber la verdad, y tú también. Él, finalmente miró a los ojos de ella, la determinación reflejada en su mirada. Tienes razón. Vamos a reunir a todos. No podemos dejar que el miedo nos controle. En la plaza central, Valeria y Javier se dirigieron a un pequeño grupo de vecinos que se reunía. El murmullo de voces se detuvo cuando Javier comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. Amigos, necesitamos su atención. La situación con el cartel y la rivalidad que nos amenaza no es solo una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de traición que se infiltra en nuestras familias. Las expresiones se tornaron sombrías, y Valeria sintió crecer la tensión. Uno de los nuestros, un primo mío, está manipulando la situación. Él es el traidor que está fomentando la discordia entre nosotros. Necesitamos unirnos y confrontarlo. Una mujer mayor, conocida por su sabiduría, levantó la voz. ¿Cómo podemos confiar en ti, Javier? Has sido parte del problema durante mucho tiempo. Valeria intervino, su voz firme. Entiendo su desconfianza, pero lo que enfrentamos ahora es más grande que nosotros.
Necesitamos unirnos para proteger a nuestras familias. Esta no es solo la lucha de Javier, es la lucha de todos nosotros. Javier asintió, su expresión grave. He cometido errores, y lo sé, pero estoy aquí ahora, dispuesto a cambiar. No puedo permitir que el ciclo de violencia continúe, especialmente cuando hay una oportunidad de redención. Necesitamos enfrentar al traidor juntos. El murmullo en la multitud comenzó a crecer nuevamente. La mujer mayor, después de un momento de silencio, habló. Si lo que dices es cierto, entonces necesitamos actuar, pero si esto es solo otra mentira, nuestras vidas estarán en riesgo. Valeria vio la determinación en los ojos de la mujer y supo que había un camino a seguir. Hagamos un plan. Necesitamos de todos ustedes para que esto funcione. El traidor no puede escapar y tenemos que asegurar que no tenga más poder sobre nosotros. Con la comunidad ahora unida en un propósito común, Valeria sintió una ola de esperanza. Sin embargo, la realidad de lo que se avecinaba aún pesaba en su corazón. Javier, a su lado, parecía más resuelto, pero Valeria sabía que él también luchaba internamente con el peso de su historia. Esa noche, mientras los vecinos discutían estrategias y planes, Valeria y Javier se alejaron un poco, buscando un momento de privacidad. «¿Estás dispuesto a enfrentar a tu primo, verdad?», preguntó Valeria, la preocupación evidente en su voz. Javier respiró hondo. «No puedo dudar. Él es la razón por la que tanta gente está sufriendo, pero la idea de confrontarlo me aterra». Valeria sujetó su rostro, forzándolo a mirarla a los ojos. «No estás solo. Vamos a hacer esto juntos. No necesitas cargar esto solo». Javier asintió, la determinación comenzando a brillar en su mirada nuevamente. «Está bien. Vamos a reunir a la comunidad y hacer lo que debemos hacer». Mientras se preparaban para el enfrentamiento, Valeria no podía dejar de sentir que la verdad tenía un poder inmenso. La revelación sobre el traidor no solo iluminó el camino para la lucha que estaba por venir, sino que también sacó a la luz la fuerza que existía en la unión de la comunidad. La batalla que enfrentarían no solo era por su seguridad, sino por la redención y la esperanza de un futuro mejor. El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo de naranja y morado, mientras Valeria, con la determinación reflejada en sus ojos, se posicionaba frente a la comunidad reunida en la pequeña plaza del pueblo. El clima era tenso, y el murmullo de la multitud se intensificaba a medida que la expectativa crecía. Se sentía nerviosa, pero sabía que ese era el momento decisivo. Con la mano firme, levantó la voz, llamando la atención de todos. «Escuchen, estamos aquí hoy para acabar con el ciclo de miedo y traición que nos ha sido impuesto por aquellos que se dicen de nuestra familia», dijo Valeria, su tono firme e inquebrantable. «La verdad que necesitamos enfrentar es que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nuestras propias casas». Los rostros de la comunidad reflejaban desconfianza y confusión, pero Valeria continuó. A su lado, Javier observaba, su corazón latiendo fuerte. Sentía el peso de sus acciones y los ojos de todos fijos en él. El cartel no es solo una organización, es una enfermedad que se ha infiltrado en nuestras vidas. Uno de nosotros, un traidor, manipula todos los lados para su propio beneficio, prosiguió Valeria, su pasión contagiosa. Necesitamos desenmascararlo y unirnos. La multitud comenzó a murmurar, y Javier tomó valor para hablar. Valeria tiene razón, he dudado en actuar, pero ya no puedo quedarme en silencio. El traidor es un primo mío, y durante mucho tiempo me dejé llevar por sus mentiras. Nos separó y nos hizo creer que estábamos solos. Pero ¿cómo podemos confiar en ti, Javier? Se levantó una voz entre los presentes, cargada de escepticismo. Tú fuiste parte del cartel, nos traicionaste. Entiendo la desconfianza. Yo mismo soy un ejemplo de lo que el miedo puede hacer con una persona, pero prometo, ante todos ustedes, que lucharé al lado de Valeria y de cada uno de ustedes para corregir los errores del pasado, respondió Javier, el desespero en sus ojos transformándose en determinación. Valeria lo miró, un mixto de orgullo y preocupación. Necesitamos actuar ahora. El traidor está en algún lugar de este pueblo, y si no lo enfrentamos juntos continuará manipulando nuestras vidas. Los murmullos aumentaron, pero Valeria levantó la mano, pidiendo silencio. Hoy, vamos a unirnos, vamos a exponer la verdad,
Vamos a luchar por lo que es correcto. Con un gesto decidido, Valeria lideró a la comunidad hacia el centro del pueblo, donde sabían que el primo de Javier a menudo se reunía con sus cómplices. Cuando llegaron a la pequeña plaza, Valeria miró a su alrededor, sintiendo la fuerza de la unión de los habitantes. Ahora, todos juntos, necesitamos coraje y determinación. En medio de la confusión, el primo de Javier, Miguel, apareció, rodeado de algunos de sus hombres. Sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al ver a la multitud unida. «¿Qué es esto? Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo», dijo Miguel, la arrogancia en su voz. Valeria dio un paso al frente, enfrentándolo. «Sabemos exactamente lo que estamos haciendo, Miguel. Ha llegado la hora de que seas desenmascarado. Ha llegado la hora de que pagues por tus traiciones». Javier, ahora al lado de Valeria, sintió una ola de coraje. «Nos has dividido, pero esto se acaba aquí. No vamos a permitir que tu ambición destruya nuestras vidas». Miguel miró a los hombres a su alrededor, dándose cuenta de que la marea había cambiado. «No saben con quién están tratando. Yo soy parte del cartel», gritó tratando de intimidarlos. Valeria, con firmeza, respondió: «Y nosotros somos la villa de Oaxaca. Juntos, somos más fuertes que cualquier cartel. Tu hora ha llegado, Miguel». Con un movimiento rápido, ella y Javier se acercaron, y la tensión culminó en un enfrentamiento que mezclaba la furia de la traición y la determinación por la libertad. Javier, finalmente, confrontó a su primo, con la voz temblorosa pero firme: «Ya no eres mi hermano, eres un traidor, y esto se va a acabar». La lucha se desató, pero la comunidad unida rápidamente superó a los hombres de Miguel. Lo que antes era miedo, ahora se transformaba en valentía. Valeria, con una voz poderosa, gritó: «Esta es nuestra casa, vamos a proteger lo que es nuestro». Con la traición expuesta y la aldea unida, Valeria y Javier, exhaustos pero victoriosos, sintieron cómo el peso del mundo se disipaba. Habían roto el ciclo de violencia y miedo, y ahora podían comenzar a reconstruir no solo sus vidas, sino también la comunidad. En los días siguientes, mientras el sol iluminaba el pueblo, Valeria y Javier encontraron un nuevo propósito. Con la ayuda de Isabel y de la comunidad, empezaron a crear un espacio seguro, donde las voces de todos pudieran ser escuchadas. Las cicatrices del pasado aún estaban presentes, pero había esperanza en el aire. «Estamos juntos en esto, Valeria. Gracias por hacerme volver», dijo Javier, mirándola a los ojos. «Esto es solo el comienzo, Javier. Juntos, podemos hacer la diferencia», respondió ella, con una sonrisa de confianza iluminando su rostro. Y así, la historia de Valeria y Javier se transformó en una leyenda de coraje y resiliencia, resonando por las montañas de Oaxaca, donde el amor y la unión se convirtieron en los cimientos de una nueva vida.